Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a tener un invitado especial que es Oscar de Filosofía de Película. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar del canal Filosofía de Película. Un gusto estar acá hoy. Este video va a ser la primera parte de la colaboración. Realmente el video era sobre películas de terror o miedo que nos parecía que tuvieran implicaciones filosóficas interesantes. Sin embargo, Oscar planteó una duda que me parece muy importante responder antes de hablar de las películas de terror o de miedo con trasfondo filosófico, y es esta. Me ha pedido Fernando que señale 5 películas de terror que tengan algún interés filosófico. Pero antes de ir al punto, ¿qué es el cine de terror? ¿Qué es el horror? Yo creo que una película de miedo tiene que dar miedo, del mismo modo que una comedia tiene que hacer reír. Estos dos géneros tienen un criterio de validación claro. No tiene sentido decir, esta comedia es muy buena aunque no se rió nadie, o mi película de terror es una obra maestra aunque no asustó a nadie. Pero, al igual que la comedia, el terror es relativo. Por eso mismo, el terror es relativo a quien le da miedo. Las películas de terror sobrenatural con sus diablos y su brujería presuponen un público muy religioso y personalmente nunca me han hecho demasiado efecto porque no fui educado religiosamente, no crecí oyendo historias sobre el diablo, los demonios, y por lo tanto no soy el público al que va a esas películas. Para definir lo que es una película o un género relacionado al terror, me dice uno de los filósofos que más ha estudiado sobre el tema, que se llama Noel Carroll, en su libro La filosofía del terror o las paradojas del corazón, lo siguiente. Lo que parece diferenciar la narración de terror de las meras narraciones con monstruos, como los mitos, es la actitud de los personajes de la historia frente a los monstruos que encuentran. En las obras de terror, los humanos consideran a los monstruos con que se topan como anormales, como perturbaciones del orden natural. En los cuentos de hadas, en cambio, los monstruos son parte del mobiliario cotidiano del universo. En fin, a diferencia de los géneros como el cómico o el de terror, él dice, es un error seguir atribuyéndole a la reacción que causa al espectador el género. Es decir, yo no puedo hablar de comedia si no puedo medir a quién le hace reír o cómo le hace reír. Entonces, él lo que plantea, y me parece muy inteligente, es, en vez de analizar la reacción que tiene el público, vamos a analizar la reacción que tienen los personajes de ficción que se presentan. Porque a diferencia de otro género, en el terror hay lo que se llaman una especie de sentimiento espejo. A ver, lo explico de una manera simple. Carroll, el filósofo, me dice, mira, en el humor, el protagonista o uno de los personajes relevantes de una película le pueden pasar muchas desgracias y nosotros nos reímos. Le cae un piano encima y nos da risa. Ja. Pero al personaje no le da risa. Es decir, en vez de un espejo hay una antípoda en el reflejo de lo que sucede o lo que produciría en el espectador. Mientras que en los films de terror es exactamente mimético. Es un reflejo. Hay terror, hay espanto, hay gritos, hay reacciones. Ese es, bajo el concepto de la visión de Carroll, del filósofo Carroll, lo que debería suceder con el público. Si lo logra o no lo logra, ya tiene que ver con que sea bien dirigida la película, mal dirigida la película, pero no con la reacción del público. Ese es el concepto. Pero eso no es suficiente. El filósofo me plantea realmente 3 elementos para determinar que estamos hablando de lo que él llama terror arte. Es decir, elementos que tratan de estimular esa reacción emocional llamada terror. A ver, lo primero es que ese tipo de películas o de género deben de constar en una entidad, en un ser. Este ser es monstruoso per se, pero no se malinterprete con el monstruo y ahorita voy a definir qué es ese monstruo. Recuérdense, lo importante es que ese monstruo genera una reacción en los personajes relevantes de la película. Si la reacción que genera esos personajes no es de asco, de rechazo, porque la mera situación le es inaceptable, intolerable, si evita el contacto con las cosas, entonces estamos hablando de uno de los 2 elementos que debe tener el monstruo para ser de terror. El otro elemento es, por supuesto, que sea amenazante, que sea una amenaza física, pero no es la única, también puede ser otro tipo de amenaza, como aquí me lo dice el mismo Carroll. El monstruo también puede ser amenazador psicológicamente, moral o socialmente.
puede destruir la identidad de uno, como en el caso del exorcista, puede perseguir la destrucción del orden moral, como el caso de El bebé de Rosemary, o pueden avanzar a una sociedad alternativa, como en el caso de cualquier distopía. Unamuno distinguía tres formas del miedo: el susto, el miedo y la angustia. El miedo es el más directo y más obvio. El miedo es un sistema de alarma que nos informa de un peligro. Vemos un tigre suelto y tenemos miedo. El tigre puede comernos. El miedo nos informa de un peligro. El susto ocurre cuando este sistema se activa tarde, cuando el peligro aparece tan rápido, de modo tan repentino y tan imprevisto, que no tenemos tiempo de tener miedo. Entonces, el miedo, el sistema de alarma se activa después de que la amenaza ya pasó. Bueno, esto se corresponde al peor recurso del cine de terror, que es el jump scare, el ra, el susto que aparece de la nada y salta a la pantalla. Es lo peor del cine de terror. Lo contrario del susto es la angustia. La angustia es cuando se activa nuestro sistema de alarma del miedo, se activa ante un pensamiento totalmente abstracto, que nos advierte de un peligro que no es evidente, no es el tigre suelto a 50 metros o una cuadra, sino a un peligro que está décadas en el futuro quizás y sobre el que no podemos hacer nada. O sea, la angustia es el miedo a lo inevitable. Y yo creo que así como el peor cine de terror apela al jump scare, apela al susto, yo creo que el mejor cine de terror es el que se refiere a la angustia. El buen cine de terror no nos asusta, nos angustia. A diferencia de Unamuno, como muy bien nos explicó Oscar, este otro filósofo me plantea que miedo y terror son dos géneros diferentes, que pueden tener mucha similitud, pero que no tienen un sistema de medición igual. Recuérdense que lo que está buscando Noel Carroll es dar una definición de lo que es terror de forma externa, es decir, superar la subjetividad. ¿Te dio miedo o no te dio miedo? Y aquí dice entonces, para poder determinar si un género de terror, entonces hace falta ver cuál es la reacción que tienen los personajes relevantes con respecto a la cosa, a la entidad, si tiene que haber una entidad, y que esa entidad sea una amenaza para los seres humanos y que cause repulsión o asco en los personajes relevantes. No es solamente el terror por un daño que es posible que suceda. No obstante, pienso que hay una importante diferencia entre este tipo de historias, que voy a llamar cuentos de miedo, y las historias de terror. Específicamente, la respuesta emocional que despiertan parece ser bastante distinta a la generada por el terror arte. El acontecimiento siniestro que corona estas historias causa una sensación de desasosiego y temor, tal vez de momentánea ansiedad y amenaza. Estos hechos están constituidos para afectar al público retóricamente hasta el punto de que esa fuerza inconfesada, desconocida y tal vez oculta gobierna el universo. Si el terror arte implica la repugnancia como característica central, lo que se podría llamar miedo arte no lo implica. El miedo arte probablemente precise una teoría propia, aunque no tengo ninguna a mano. Presumiblemente el miedo arte tendrá algunas afinidades con el terror arte, puesto que ambos tienen que ver con lo no natural, tanto en sus variantes sobrenaturales como en las de ciencia ficción. Y desde luego, algunas ficciones pueden tratar tanto con el terror arte como con el miedo arte. Su mezcla puede dar lugar a distintas formas de historias diferentes. Sin embargo, ambas emociones, aunque están relacionadas, son con todo distinguibles. Del mismo modo, vemos en una era muy optimista como fue la Europa del siglo XIX, vemos aparecer en una serie de personajes de terror, una serie de monstruos, el zombie, el fantasma, el vampiro, que tienen en común ser el horror al pasado. Evidencian una cultura que le tenía miedo al pasado. El zombie, el fantasma, el vampiro son tres formas de la misma cosa. Son lo que ya no debería ser, lo que ya no debería existir, pero sin embargo sigue existiendo, sigue siendo. Eso es una cultura que le tiene horror al pasado. El único que ha sobrevivido en nuestros días es el zombie, pero porque se lo reinventó
como apocalipsis zombie, o sea, no como una forma del miedo al pasado. Se lo separó al zombie de las plantaciones esclavistas, del vudú, y se lo metió en virus que se fugan accidentalmente de laboratorios de avanzada. Se lo convirtió en una forma de miedo al futuro inmediato, incluso al presente, al miedo al no poder controlar nuestra tecnología. O sea, se lo convirtió en un miedo distinto. Nuestra cultura tiene miedo al futuro. Las llamadas distopías son nuestros verdaderos cuentos de terror. Este es un aspecto muy interesante que me plantea Oscar. Es la idea que la reacción del terror o el género de terror es una contrapartida a las visiones sociales imperantes de la época. Hay una idea muy interesante con respecto a que en la Ilustración fue que fueron más populares este tipo de novela o de género literario, que es el terror. Y así me plantea, por supuesto, el filósofo Carroll lo siguiente. Se puede pensar que la novela de terror representa algo así como un aspecto subterráneo de la Ilustración. Donde ésta valora la razón, la novela de terror explora las emociones. Emociones en efecto particularmente violentas desde el punto de vista de personajes de ficción. Este contraste, por lo demás, se podría amplificar asociando a la Ilustración con la objetividad y a la novela de terror con la subjetividad. Y donde el converso de la Ilustración lucha por una concepción naturalista del mundo, la novela de terror supone, con finalidades literarias, por supuesto, la existencia de lo sobrenatural. Además, se puede decir que, por oposición a la fe ilustrada en el progreso, la novela de terror favorece una reacción. O como mínimo, se podría ver la novela de terror como una esfera en la que se ha concedido a las creencias supersticiosas un foro de expresión residual y reducido a manera de un gueto. Hay una idea que me dice que todas las películas de terror son como los cuentos de hadas infantiles, los cuentos de hadas reales, es decir, los de 1700, 1800, en donde los finales eran muy feos. Es decir, están diseñados para causar terror con respecto a lo desconocido, a lo que no podemos conocer o controlar, que serían los dos elementos de este cine de terror. Entonces, por supuesto, se hace una especie de analogía con lo que eran las fábulas dedicadas para niños, para que no se metiera en zonas inseguras. Así, Stephen King, citado por este mismo filósofo en su libro La filosofía del terror, la paradoja del corazón, me dice lo siguiente. La monstruosidad nos fascina porque llama al republicano conservador en traje con chaleco que todos llevamos adentro. Amamos y necesitamos el concepto de monstruosidad porque es una reafirmación del orden que todos ansiamos como seres humanos. Y permítanme sugerir, además, que no es la aberración física o mental en sí misma la que nos aterra, sino más bien la falta de orden de que esas situaciones parecen implicar. El creador de ficción de terror es por encima de todo un agente de la norma. La ficción de terror es en realidad tan republicana, conservadora, agrego yo, como un banquero en un traje con chaleco. Desde el punto de vista del desarrollo, la historia es siempre la misma. Hay una incursión en territorios tabú, hay un lugar a donde no se debe ir, pero se va igualmente. Del mismo modo que tu madre te dice que en la barraca de los monstruos es un lugar donde no debes ir, pero tú de necio vas. Y dentro ocurren las mismas cosas. Ves a un tipo con 3 ojos, a la mujer gorda, al hombre esqueleto, al señor eléctrico, lo que sea que haya. Y cuando sales dices, bueno, ya no soy tan malo, estoy bien, mucho mejor de lo que pensaba. Tiene, se refiere a la ficción de terror, el efecto de reafirmar valores, reafirmar la propia imagen y nuestros buenos sentimientos acerca de nosotros mismos. Quiero recomendar a todos, absolutamente todos los que les gusta el cine de terror, ese libro, el libro La filosofía del terror de Noel Carroll, porque precisamente él prácticamente todo el libro es sus definiciones más todas las respuestas posibles o contraindicaciones a sus visiones. Vamos, si estuviéramos en presencial, podríamos hablar 5 o 6 horas discutiendo sobre este libro en un café y tratando de buscar una definición objetiva, es decir, que nos supere internamente a cada uno de nosotros para determinar si algo es de terror o no lo es. Así que aquí le he presentado la visión de Noel Carroll y la de Oscar, que no es más que la visión de Unamuno. Quiero agradecer muchísimo a Oscar por participar en este primero de los videos que estamos haciendo en conjunto y recomiendo muchísimo su canal. Voy a dejar el enlace acá y si YouTube no me deja lo voy a colocar acá como comentario destacado. Por favor, síguelo en su canal, visítalo y dale por lo menos un comentario que viste, aunque sea uno de los 2 videos acá.
Y pronto voy a publicar el video de las mejores películas de filosofía terror. Es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. Humberto On, David Garay, Patricio Orante, José Flores, Néstor Magnaut, Alfonso Jornet, Eva García Franco, Javier Aguirre, Paco Medialdea, Joaquín López, El Perro de Diógenes, Jaime García, Marvin Jarquín, Alex Rocío Cori, Marcos, Carlos Space, Humberto Ávila, Alfonso Leonel Virrojas, Leopoldo Hernández, N. Veces, Luis Vargas, Alberto González, A.I. Lula, Cris, Alfonso Cortina, Guillaume Pradrón, Gonzalo J.C., Salomón Camargo, Norman Saldaña, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Enrique Palomino, Cris Valgo, Leucipo de Mileto, Felipe Hernández Bermeo, Tony Macías, Omar, Isaac Pozo, Abrazagorus, Manuel Pérez y Miguel de la Rosa. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Bueno, es todo por hoy. Te invito a que veas 2 videos que voy a estarte colocando en YouTube por acá y a mis canales secundarios que son Capitán Cultura y El Picalibro 2. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, que es Instagram y Twitter, pero con el nombre El Picalibro. Es todo por hoy. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.